¿Cómo están? Buenas tardes. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros en este webinar sobre ciberseguridad 360. Soy Daniel Cortés, su anfitrión para hoy. Tenemos el gran honor de contar con Luis Carlos Villamil, director de operaciones en Nivelix, y hoy nos compartirá su experiencia sobre ciberseguridad. Quiero recordar a todos los asistentes que la sección de comentarios es toda suya. Si tienen una duda, pueden hacerla y la vamos a leer en el momento en el que esté en la pregunta o al finalizar el webinar. Y bueno, primeramente, Luis Carlos, ¿podrías presentarte a ti mismo? Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Carlos Villamil. Como ya lo dijiste, soy el director de operaciones en Nivelix. Antes estaba como director de infraestructura. Yo llevo alrededor de 17 años en el mundo digital, trabajando en diferentes empresas, dando soluciones de alto impacto, portales informativos de alto tráfico, donde pues están expuestos a muchos riesgos o ataques de seguridad, ¿sí? Actualmente me encuentro cursando una maestría en dirección de proyectos y con énfasis en ciberseguridad. Entonces, pues nada, ese digamos que es mi presentación y espero pues que en esta webinar sea muy provechoso para toda la audiencia. Sí, ese es el objetivo. Queremos agradecer a las personas que están conectadas en directo. Eh, Ahora, empezamos ya en materia. Ok. Antes, bueno, quiero recordarles que a las personas estén atentas al finalizar del webinar, que tenemos un pequeño regalo desde el departamento comercial de Nivelix. Con el auge de la digitalización, la ciberseguridad se ha convertido en un tema crítico para todas las empresas. Según tu experiencia, ¿cuál es el riesgo actual que más amenaza a las empresas en temas de ciberseguridad? Bueno, antes de hablar de empresas, tenemos que hablar de toda la población conectada digitalmente, ¿sí? Ahí existen riesgos que se están presentando en los últimos años por la conexión de cada vez más gente y más empresas y la incorporación de nuevos sistemas de información hacia Internet. Entonces eso nos tiene expuestas a la gente y a las empresas. ¿Cuáles son los tres riesgos que probablemente en tendencia han empezado a suceder en el último año? Pues primero el ransomware, ¿sí? Que es el secuestro de partes de infraestructura o dispositivos por parte de personal no autorizado. El robo de identidad, donde pues acá lo podemos ver en muchos aspectos, en la parte de las personas como tal, donde le roban sus redes sociales, les falsifican su identidad, se hacen pasar para hacer otro tipo de delitos. Pero esto también ya está pasando hacia las empresas, donde también se captura la identidad o se trata de dañar la imagen de la empresa. Y los accesos no autorizados a la infraestructura. Esto es muy relacionado al ransomware, pero digamos que acá es un poco más a un nivel de explotación de ingresan a una infraestructura, sea en cloud o sea o on-premise, y se utiliza la infraestructura para lanzar, sea otros ataques o distribuir malware o hacer minado de criptoactivos, ¿sí? Entonces, pues haciéndole un daño económico a las empresas. Pero digamos que el riesgo, o sea, al fin y al cabo las empresas somos conformadas por personas y la amenaza más grande es el desconocimiento, ¿sí? El desconocimiento es lo que está afectando a las empresas, no tener unos buenos conceptos de seguridad, no dar capacitación, no tener conciencia de la información, de los componentes claves de la seguridad de la información, que es la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad es que pues obviamente la información tiene que estar clasificada en ciertos niveles. Los más básicos es, bueno, esta es pública, esta es privada, esta es sensible. La integridad, pues que no vaya a verse vista o manipulada por terceros no autorizados, y ni siquiera es que entre un tercero fuera de la empresa, sino mismas personas de la empresa que no, que accedan a información de la cual no deberían estar accediendo. Y el tema de disponibilidad, ¿no? O sea, oye, la información tiene que estar disponible, que se tiene que distribuir al menor número de personas, o sea, solo las personas indicadas debería estar. Y esto afecta, y estos tres pilares, que a veces no se tienen presentes en las empresas, o lo que la gente no los interioriza y no los aplica en las empresas, pues es el mayor riesgo que tienen las empresas actualmente, y empiezan a llegar estos tipos de ataques que ya les comentaba. Es verdad. También quiero comentar para poner un tema de actualidad. Según Forbes Advisor, en su artículo Five Biggest Cybersecurity Threats for 2023, hay una cita que dice, el aumento de ciberataques debido a factores geopolíticos y económicos, por ejemplo, la guerra de Rusia y la creciente pobreza y inseguridad alimentaria, la innovación en ciberdelincuencia con estafas más creativas debido a la reducción de los rendimientos de las estafas más antiguas. Es decir, estas son unos factores que han generado que la ciberseguridad sea una amenaza aún más grande. Sí, y eso lo estamos viendo en el día a día, ¿no? O sea, temas de cada vez los delincuentes, o más bien delincuentes, están pasando al mundo digital y tratando de hacer estafas digitales, apoderarse de aplicaciones de bancos o aprovecharse de muchos temas, más por la falta de desconocimiento de la gente y de las empresas. ¿Puedes compartir por qué es importante estos fundamentos que comentabas en la ciberseguridad en el mundo digital de hoy? Sí, cuando quiero devolverme un pasito antes de esos fundamentos de ciberseguridad. Es cuando se habla de ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática, eh, probablemente en las empresas empieza a haber como un, un miedo, un temor de decir, no, esto acá, esto es costosísimo, esto no es para mí, yo no tengo los presupuestos, y, y como que se deja a un lado y como que uno dice, no, confiemos o deleguemos esa responsabilidad en otros y ahí responderemos, sí. Pero digamos que no, o sea, los fundamentos se deben permear en la empresa, y como ya lo decía, uno de los fundamentos claves es, venga, tenemos que aprender o permear esos conocimientos en el personal, ¿sí? Y ni siquiera cómo los aplico en la empresa, sino en mi vida diaria, ¿no? O sea, yo cómo reconozco cuáles son los datos personales que yo puedo compartir, y que son sensibles y que no quiero y que sí quiero compartir, ¿no? Con el boom de las redes sociales probablemente en algún momento todo el mundo compartía de todo y se contaba toda su vida, y eso fue ayudando a personas inescrupulosas a empezar a, a utilizar esa información en contra de la persona. Entonces yo creo que lo primero es aprender el tema de protección personal de su información. También las empresas, pues obviamente tienen que empezar a clasificar su información, sus activos, empezar a determinar qué puede ser vulnerable o qué puede ser susceptible de un ataque informático, ¿no? Entonces eso se tiene que empezar a permear ese conocimiento y clasificación tanto de la información como de sus activos digitales. ¿Sí? También se tiene que empezar a llevar unos pilares de prevención en los ataques informáticos, y esto puede ir a varios niveles, ¿no? Desde
tener actualizado su software o el hardware o prestar algunas medidas como pues empezar ya a tener unos sistemas o unos protocolos o procedimientos mucho más elaborados para esto, ¿sí? Importantísimo, empezar a conocer los cumplimientos normativos, ¿no? De cada país, ¿no? Cada país ya cada vez se va emitiendo directivas en ese aspecto y en algún momento todo el tema de ciberseguridad le va a tocar a las empresas, así como, por ejemplo, en Colombia hay un tema de seguridad en el trabajo para proteger a los trabajadores, pues a la vuelta de unos años se va a volver casi que obligatorio para las empresas tener programas de ciberseguridad o de seguridad de la información, ¿no? Entonces hay que empezar a prepararse para ese momento porque esto tarde que temprano va a llegar. Y pues, nuevamente, conciencia y tener resiliencia digital. ¿Qué es esto de resiliencia digital? Pues enfrentarnos como que si nos pasa algo, pues tenemos que tener la capacidad de poder recuperarnos ante esa eventualidad, saber reaccionar, ¿sí? Claro, un evento en ciberseguridad puede ser catalogado como catastrófico y puede llevar a la quiebra de una empresa, pero dependiendo de esa conciencia, podemos mitigar y que esto pues simplemente sea un incidente más en la historia de la empresa. Exacto, y ahí ya estabas comentando algunas de las mejores prácticas para tener cuidado con los ataques de ciberseguridad. Por ejemplo, aquí hablamos de 4 puntos importantes para proteger la ciberseguridad en empresas. Por ejemplo, la protección de dispositivos, ya que en el mismo smartphone tenemos iniciado la cuenta de empresarial y la cuenta personal. También asegurar la conexión en línea, utilizar VPNs para ciertos contenidos que uno consume en Internet. Otro de los consejos también es asegurar la comunicación por correo electrónico, siempre verificar el remitente, quién te envía los correos y, por supuesto, evitar estafas como phishing y otros tipos de ataques. Y también otra práctica que quiero comentar es realizar respaldos regulares de archivos y documentos. Esto ya al nivel empresarial se vuelve un tema bastante importante de tener todos los documentos centralizados y al mismo tiempo con copias de seguridad. Así es. Y muy importante también tener en cuenta es que muchas veces cuando pensamos en seguridad de la información y en esos activos digitales, como que solo pensamos en computadores, probablemente en servidores, en routers o toda la infraestructura de red que podamos tener tanto en la oficina como en la nube o en tu data center o donde tengas la información. Pero es muy importante también identificar activos que pueden abrir canales de comunicación hacia nuestras redes. Por ejemplo, dispositivos más tendientes al IoT, como por ejemplo las cámaras digitales, cerraduras, lectores de huellas, ¿sí? Que probablemente esos no les prestamos tanta atención, ¿sí? Como que los instalamos en la organización, con eso creemos que estamos seguros, pero no se le hacen los ciclos de mantenimiento a estos dispositivos, no se actualiza su firmware, no se sabe si, por ejemplo, la cámara de seguridad expone el video hacia internet o simplemente queda en la red local guardándose en un DVR, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos que no se le presta mucha atención, pero pueden ser puntos de entrada para un posible ataque, ¿no? Entonces, también no solo es suficiente proteger esos dispositivos del día a día que utilizamos para acceder a la información, sino que también tenemos que revisar en nuestra empresa qué más podrían ser activos susceptibles a posibles ataques. Sí, es verdad. Y bueno, ya nos comentaste acerca de tener un programa de ciberseguridad. ¿Cómo se puede mantener de manera efectiva y sostenible un programa de ciberseguridad en una empresa? Bueno, lo primero es que, digamos que cuando se habla de ciberseguridad, empiezan a rondar en la cabeza de los gerentes o de los CTOs o de personas encargadas de este tema, ISO 27000,
¿sí? Y entonces ISO 27000 y entonces empezamos en la cabeza a pensar, bueno, eso nos toca tener unos auditores en seguridad, esto va a ser costoso, esto nos va a tener que cambiar procesos, eh, tenemos que invertir, hacer una inversión multimillonaria para proteger la empresa, pero esto no debería ser así, ¿sí? No debería ser vista la ciberseguridad como que yo tengo que hacer un cumplimiento normativo, ¿no? Normas como la ISO 27000 lo que nos permite, y otro tipo de normas, lo que nos dan es más una hoja de ruta y unos parámetros, ¿no? Para centrarnos en la ciberseguridad. Que las empresas se necesiten certificarse, probablemente no, ¿sí? Cada vez va a ser más recurrente que negocios se tengan que certificar para dar continuidad con sus proveedores, pero no debería ser un impedimento para que las empresas pues conozcan de la norma, ¿sí? Eh, la norma nos da una hoja de ruta, ¿sí? Nos da una guía de buenas prácticas o de qué observar frente a los temas de seguridad, ¿sí? Entonces, uno de los temas fundamentales, así sea que yo vaya a implementar una norma ISO o que vaya a hacerlo simplemente porque necesito reforzar mis protocolos de seguridad, es que la seguridad tiene que estar en cabeza de la dirección de la empresa, ¿sí? Y tienen que destinar los presupuestos, sí, la seguridad cuesta. ¿Qué cuánto? Ah, no, depende de cuánto queramos asegurar, ¿no? Pero tiene que haber un respaldo económico de la empresa, ¿no? De ahí vamos a empezar a construir a hacer una concientización al personal, ¿sí? Porque tienen que todo el mundo entender los porqués de implementar un sistema de seguridad de la información. Se tendrán que empezar a evaluar esos activos susceptibles, probablemente no todos los activos que tengamos en la empresa que manejen información sean susceptibles, pero sí hay que priorizar, ¿no? Saber, oiga, venga, eh, necesitamos estos flujos de información, ya lo dijiste, que transmitimos, las cuentas del sistema de correo, de la suite ofimática, si la tenemos en la nube, todos estos temas hay que empezar inventariarlos, saber su nivel de criticidad y qué tipo de información empieza circular por ella, ¿no? Entenderla, ¿no? De ahí pues podremos empezar determinar, oiga, y qué gaps o qué brechas de seguridad posible podemos tener, ¿no? En nuestro proceso. Oiga, si estamos aplicando parches de seguridad, si estamos monitoreando, si tenemos respaldos de la información, todo esto incluye esa auditoría de esos activos. De ahí podríamos empezar a hacer un tema de políticas y procedimientos, donde pues ahí ya nos dictarán una hoja de ruta, ¿sí? Sí, Pero, sin embargo, sea, y nuevamente, como lo decía, sea porque yo quiera certificarme o quiero dar un cumplimiento cercano a una norma, o simplemente quiero reforzar la seguridad de mi empresa, esto es lo clave, identificar mis activos, mi información, poderla clasificar, saber qué niveles de criticidad, en qué manos está la información, ¿sí? ¿Quién la ve? Y a partir de eso empezar a cerrar esas brechas de, oiga, información no se debe compartir públicamente, tenemos que utilizar políticas sencillas como factor de doble autenticación en todos los sistemas. Recientemente con el boom de las IAs y de inteligencia artificial y todos estos motores de lenguaje grande, ya no es suficiente tener una clave. Hablamos que, ay, no, vamos a ponerle una clave al sistema de 12 caracteres, incluyendo un número y un carácter especial. No, esto ya está revaluado, esto ya, una inteligencia artificial puede descifrar una clave en cuestión de horas y ya
incrementar esos controles, pues ya es absolutamente necesario empezar a incrementar eso, o utilizar gestores de contraseñas. En la empresa es bastante importante este tema, ¿no? O sea, no usen la misma clave eh, para todo, sino, oiga, usen un gestor, un llavero de claves en el mundo Mac o en Windows, cualquier sistema de contraseñas. Eso nos puede ayudar a todo eso. Y pues obviamente lo esencial, ¿no? No pegar la clave debajo del teclado del computador, ¿no? Porque pues digamos que eso es lo mínimo, ¿no? Tener un buen gestor y empezar a cerrar brechas, cerrar donde podamos poner un candado a nuestros sistemas. Podemos asegurar que por ahí no va a ser vulnerado nuestros sistemas. Eso es muy cierto. Bueno, para concluir nuestra charla, es decir, la charla programada, fuera de las preguntas de la audiencia, eh, quiero preguntarte, ¿qué pasos debería seguir una empresa si se encuentra ante un incidente de ciberseguridad? Y bueno, tal vez ir unos pasitos atrás y ver qué tipo de antecedentes o qué tipo de síntomas hay para saber que dentro de una empresa se tiene un incidente de ciberseguridad. Bueno, cuando en una empresa uno no se ha implementado, digamos, los suficientes controles o monitoreo, muchas veces el incidente de seguridad nos damos cuenta que hay un incidente de seguridad es cuando llega por otra fuente, llega un problema de facturación, en el caso de la nube llega una factura gigantesca, o atacan algún sistema nuestro y entonces vemos, en el caso del ransomware, se accede y llega una pantalla pidiendo su mensaje extorsivo, pidiendo, bueno, deposite tanto dinero o tantos bitcoins en esta billetera. Esa es la forma como las empresas actualmente se están dando cuenta, ¿sí? Teniendo los suficientes controles, esto se podría evitar, ¿no? O sea, con alarmas de, oiga, venga, hay una actividad anormal en estos puertos o en estos sistemas, un tráfico diferente o unos patrones de URLs diferentes en el caso de sistemas web, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería como la forma, pero muchas veces, y esto pasa en las empresas, por más controles, la forma de darnos cuenta es que ya vemos el sistema vulnerado, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a tener que tomar medidas, ¿sí? Una de las medidas principales es, bueno, tenemos que reportar el incidente. Esto es clave, o sea, eh, es probable que todas las estadísticas que hay actualmente sobre ciberataques estén muy por debajo de la realidad, ¿sí? Solo, solo algunas empresas pues, que tienen ciertos niveles de responsabilidad con el manejo de la información comunican eso a sus clientes, a sus proveedores, aliados, accionistas y dicen, oiga, sí, tenemos un problema, un ataque, pero hay otras que no hacen un reporte, ¿sí? Por miedo a temas de reputación o problemas sancionatorios de autoridades, pero creería yo que esto no debería ser un miedo y esto debería reportarse. ¿A quién se le reporta? Pues a las autoridades locales, en el caso de Colombia, pues a la policía informática, ¿sí? A la división de delitos informáticos, que ellos le pueden brindar una asesoría puntual. También si la empresa, por ejemplo, tiene alguna empresa aliada que esté manejando una auditoría en ciberseguridad, probablemente sea un punto bueno de contacto. ¿Qué más se debe hacer en un caso de un incidente? Pues tenemos que identificar, ¿sí? Identificar, bueno, ¿qué está pasando? Oiga, tratar de ver qué fue lo que sucedió o qué tipo de ataque fue al que nos estamos enfrentando. Oiga, nos secuestraron unos servidores, oiga, nos robaron las redes sociales, nos están, se filtró la base de datos de la compañía por algún sistema nuestro. Entonces hay que empezar a identificar. Segundo, contener.
contener y tratar de aislar esos sistemas involucrados, ¿no? Entonces ahí sí, literalmente ir como a desconectar el computador y desconectarlo de la red, a pesar de que probablemente el daño ya está hecho, ¿no? Pero tenemos que hacer esto. Muchas veces en el miedo de un problema de estos de seguridad, eh, muchas veces la gente trata de resolver el problema lo más pronto posible y salen las soluciones. Bueno, venga, restauren el último backup que tenemos o hagamos una limpieza del sistema afectado. Y muchas veces esto es contraproducente porque lo que quitamos son las evidencias del ataque, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ver por dónde fue vulnerado el sistema, ver cuándo empezó el ataque. Muchas veces en los ataques es en un día, pero probablemente el sistema está vulnerado hace bastantes días atrás, ¿sí? O sea, lleva días o semanas enteras ya vulnerado y simplemente el atacante está esperando es el momento adecuado para dar como la puntada final al ataque, ¿no? Entonces, esto hay que empezar a identificarlo, ¿no? Ver en toda la auditoría de logs, empezar a ver, oiga, cuándo se originó y por dónde se originó el ataque, ¿no? Entonces, a veces ese miedo de tenemos que entrar a dar servicio, digamos, digamos en los entornos de nube, llegamos, destruimos el servidor que está afectado y levantamos otro nuevo y restauramos el último backup y no quedaron las evidencias, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ya con esto también, pues bueno, recuperado el negocio o mitigado el ataque, sea por restauración de base de backups o reconstruir algunos sistemas o sea la técnica o el tipo de incidente que se quiera mitigar. Nuevamente todos esos sistemas que se vieron afectados tienen que entrar en un modo de una investigación, un análisis forense, ¿no? O sea, de ver, oiga, de verdad, qué pasó en el sistema, dónde está la falla y empezar a tomar los controles preventivos y correctivos para que no suceda el incidente. Muchas veces en un incidente de estos, a veces se limpia y no se toman las acciones correctivas y probablemente a los pocos días nuevamente sucede, ¿no? Porque pues digamos dependiendo del ataque, pues ese atacante, ese hacker está esperando y esperando y cuando ve que sí, lo quitaron, venga, vuelvo y me aprovecho y sigo atacando, ¿sí? Y por último, en estos temas, probablemente la tensión del momento y el problema en las empresas no deja ver en retrospectiva el ataque, ¿no? Y esto se tiene que siempre aprender, ¿no? Ya supimos por dónde, ya parchamos, ya hicimos hicimos todos los controles para resolver el problema, pero hay que hacer la retrospectiva, ¿no? Como todo, ¿no? Empezar a interiorizar, a aprender sobre ese ataque para que en un futuro no vuelva a pasar, ¿no? Empezar también eh, eh, a trazar otros planes o a revisar esos planes más avanzados como por ejemplo, de recuperación de desastres o de continuidad de negocio, ¿no? Que son tan importantes y que también a veces se mira mucho el tema de la seguridad, protegemos acá, pero no tenemos unos buenos sistemas de continuidad de negocio o de recuperación de desastres. O sea, estamos preparados como para controlar, pero no cuando nos vulneran y nos pasa algo, saber cómo responder y cómo recuperarlo. Eso nuevamente es esa resiliencia digital que hablaba anteriormente. Sí, a propósito de justo esto, tenemos una pregunta de Edward Jair Solano, que nos pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de ciberseguridad que más se aplican dentro de las empresas? Y yo imagino que a término general podemos comentar algunos y bueno, yo quiero aumentar a la pregunta, ¿qué mecanismos sugerimos desde acá, desde Nivelix, que se podrían aplicar relativamente fácil en las empresas?
Bueno, todo depende de qué queramos proteger, ¿no? Y si por ejemplo, dentro de la empresa lo que queremos es proteger, por ejemplo, lo que tenemos en la nube o expuesto, por ejemplo, la página web, algún sistema, el CRM, el sistema contable, pues digamos que uno, pues obviamente, solo exponer lo que tiene que estar expuesto, ¿no? Digamos, el sistema contable, por más que sea nube, pues no debería estar tan expuesto, ¿no? ¿Sí? Y si es necesario tenerlo expuesto porque nuestro proveedor así lo pide o así lo ofrece, pues obviamente exigir algunos controles adicionales, ¿sí? Accesos por VPN o que tenga factores de doble autenticación, ¿sí? En el sitio web, pues obviamente montar sistemas de Web Application Firewall, ¿sí? Que nos permite filtrar el tráfico y poder identificar patrones comunes de ataques, ¿sí? Porque generalmente estos ataques empiezan como testeando, bueno, ¿qué tecnología tengo en mi sitio web? Entonces dicen, bueno, esta página está hecha en PHP, en WordPress, entonces, bueno, ya van empezando a acotar el problema y empiezan a lanzar ciertos tipos de peticiones o a testear ciertas URLs que probablemente ya estén reportadas con vulnerabilidades, ¿no? Ya dentro, digamos, de la empresa, bueno, o permea en general, pues todo el manejo de tener actualizado el software, ¿sí? Sistema operativo, todo el software que tengamos o que utilicemos en el día a día, eh, implementar políticas restrictivas dentro de esos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, venga, no permita, qué sé yo, descargar información o conectar, por ejemplo, no sé, USBs en el computador, porque probablemente ahí puede haber una fuga de información o puede llegar una USB infectada con algún malware, ¿sí? Proteger pues todo el tema de redes, ¿sí? Tener actualizado toda la infraestructura de redes, los sistemas, sobre todo las redes Wi-Fi, que todo esté pues obviamente actualizado con sus respectivos protocolos y se haga de la mejor manera, ¿no? Y pues si yo ofrezco en mi negocio, si tengo un negocio abierto al público, o así no fuera abierto al público, pero recibo visitas frecuentemente, pues digamos que es usual que hay gente que llega y dice, venga, compártame la clave del Wi-Fi. Y esa clave después eso se filtra. Eso hay páginas especializadas que uno le dice, venga, necesito la clave de una red que se llama, no sé, nivelito, y ya no sale la clave porque ya alguien le vulneraron en su teléfono y ya la publicaron en internet. Y ya esos vectores pueden ser, o esas brechas de seguridad pueden ser atacadas. ¿Sí? Sí, es verdad. Y bueno, con esa primera pregunta de Edward, quiero empezar esta sección de preguntas y quiero invitar a todos los asistentes a que pongan su pregunta en la caja de comentarios y la vamos a estar leyendo. Quiero continuar con esta pregunta, Luis Carlos. Es una pregunta de Gabriel Córdoba Vega, que es esa. Hola Luis Carlos, le saluda Gabriel Córdoba. ¿Usted recomienda pagar el rescate de información cuando se es atacado con el ransomware o no? ¿O depende de la información? Bueno, este tipo de ataques se da a personas importantes, personas en general y también empresas. Entonces yo creo que esto es algo importante, si saber cómo podemos saber si el hacker realmente tiene nuestros datos o si nuestra información está comprometida para ver si es necesario un pago. Esa es la pregunta del millón en los ataques de ransomware, ¿no? O sea, muchas veces sí atacan el sistema, por ejemplo, un servidor y uno entra y, bueno, ve la pantalla del secuestro. Probablemente se inspecciona el disco y uno no ve sus archivos, pero realmente la pregunta es, ¿y el hacker sí se tomó la molestia de extraer toda la información, llevarla y darle custodia a esa información esperando ese secuestro? No lo sabemos, ¿no? Entonces, ante esa duda, pues yo pensaría, no, mi recomendación personal es, no, uno no debe pagar esos rescates, ¿sí? Así como pasaba
en el mundo real con las personas, pagar esos rescates lo único que hace es incrementar esa fuente de ataque, pero no debería pactarse eso, porque definitivamente, así por más honesto que fuera el atacante y reciba el pago, pues digamos, él le puede decir, sí, mire, su información está aquí, se la voy a dejar en tal URL y ahí ya descárguela y recupere su información, pero no sabemos si esa información ya está distribuida entre otros atacantes y pues obviamente te entregan la información, pero probablemente ellos también ya la están revisando. Entonces no debería pagarse esto. Esto se debe dejar en manos de las autoridades para que tengan el conocimiento y pues obviamente ellos hagan las investigaciones pertinentes para, para minimizar esto. Entendido. Bueno, la última pregunta para finalizar esta sesión de preguntas viene de Edward Jair Solano y nos regresa a la ISO 27001. ¿Cuál es el beneficio de tener personal con certificación? Más que la certificación, porque digamos que sí, o sea, eso digamos que el equipo de sistemas sería ideal que hiciera este tipo de certificaciones o de cursos. Más que la certificación, yo creo que es más hacer concientización, ¿sí? Y lo que esa concientización debería ir no tan alineada a la ISO 27000, sí, obviamente nos da una hoja de ruta, nos da pautas sobre temas de seguridad de la información, pero no necesariamente es necesario estar certificado, ¿sí? Porque imagínense, una certificación de estas puede costar varios miles de dólares, pues para la empresa sería muy costoso, ¿no? Digamos que probablemente certificado personas claves como por ejemplo, si ya estamos montados o queremos montar o seguir el lineamiento de la ISO, pues tener ya un oficial de cumplimiento o un CISO, pues digamos que esa persona sí debería estar certificada o algunos personal operativo del área de tecnología, ¿no? Pero ya al resto del personal o los colaboradores de la empresa, no es necesario certificarse, simplemente recibir las charlas. La ISO recomienda hacer esos ciclos de certificación, no de certificación, sino de capacitación, recurrentemente estar eh, capacitándose, haciendo charlas, socializándose, nuevos vectores y realizar muchas auditorías, ¿no? Perfecto. En el momento que estamos conversando sobre esta pregunta, nos ha llegado un par de preguntas más, 3 para ser exactas, así que voy a pasar a la lectura para que Luis Carlos nos pueda ayudar con las respuestas de estas preguntas. Jack Smith nos comenta cómo podría asegurarse de que los proveedores y terceros realmente cumplen con los estándares de ciberseguridad. Ok, esto es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque nuevamente, en ese cumplimiento normativo que está llegando a las empresas, uno de los puntos claves es no solo yo me protejo como empresa, sino yo cómo tengo una relación de seguridad también con mis proveedores, con mis clientes y con todos los actores externos, ¿no? Entonces, ya hay, pues digamos que cuando una empresa ya tiene una certificación o sigue una normativa de estas, pues hay unos protocolos para intercambiar alguna información, ¿no? O sea, oiga, demuéstreme cómo usted maneja la información, muéstreme sus auditorías, esto pues en un modo de un due diligence técnico, ¿sí? Como una debida diligencia. Eh, entonces, pues ahí, digamos, se comparte información de cuál es su metodología de trabajo en ciberseguridad, ¿sí? Eh, Nuevamente, acá probablemente el papel lo aguante todo, ¿no? Y uno ve también en este tema de la seguridad gente que raya la deshonestidad y entonces pues emiten documentos falsos solo para poder cumplir con requisitos contractuales
entre proveedores, pero digamos que si se hace juiciosamente esa auditoría o se comparte esa información, uno podría detectar fácilmente si sí cumple o no cumple ese proveedor o ese tercero. Perfecto. Dani Gómez nos tiene otra pregunta. ¿Hay alguna forma de detectar si ya ha sido hackeada una empresa? Bueno, mm, digamos, bueno, lo voy a tomar por dos puntos esta, esta pregunta. Uno, de saber si, oiga, si mi empresa está hackeada o no, o hay un intruso, pues esto lo podremos saber auditando los sistemas, poniendo los controles suficientes para detectar actividad anómala, ¿sí? Si ya es de una empresa, de saber externamente, oiga, la empresa ABC ya ha tenido incidentes de seguridad. Esto se puede conocer de dos formas. Uno, pues en internet, en algunas páginas, los mismos atacantes celebran esos logros y entonces publican, venga, yo hice un ataque de este tipo en tal página y ya. Y eso se puede conocer y uno ver si esa empresa ha sido atacada en algún momento en el pasado, ¿no? Y entonces yo le respondería a Dani de esas dos formas, ¿sí? Una es detectando en la empresa si ya hay algún ataque o si yo tengo curiosidad de saber si esa empresa ha sido atacada, probablemente en fuentes públicas eso ya se debe saber, ¿sí? Porque los atacantes eh, son muy egocentristas y entonces les gusta exponer esos logros, ¿sí? Sí. Tenemos dos preguntas más. María Olga Peralta nos pregunta, ¿implementar un doble factor de autenticación puede aumentar la seguridad? Aquí puedo aumentar qué tipos de factores existen. Ya sabemos que hay las famosas llaves, la autentificación por SMS, pero bueno, le dejo responder la pregunta. Sí, la respuesta es claro, uno puede implementar un doble factor de autenticación puede ayudar en la seguridad, pero digamos que ya dependiendo de los sistemas o de la implementación de qué tipo de sistema de doble autenticación se tenga en la organización o en el servicio que yo quiero acceder, pues ahí dependerá, ¿no? De nada nos sirve si, por ejemplo, como uno ve muchas personas en las oficinas, tienen una llave, un token, un generador de tokens para entrar al banco y la niña administrativa lo cuelga en el carnet de la empresa y sale a almorzar. Pues digamos que puede ayudar la seguridad, pero pues obviamente eso no se debe hacer, ¿no? O sea, yo no puedo salir a la calle exhibiendo el token de seguridad porque pues puede llegar un delincuente y bueno, venga, se lo quitamos y vemos qué hacemos con este dispositivo, ¿no? También, digamos, las aplicaciones de doble factor de autenticación, pues ya también otro tipo de aplicaciones, digamos, en nuestro teléfono empiezan como a ver maliciosos a ver cómo se apoderan de, 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 del generador de código, ¿no? Entonces, pues sí ayuda, ¿sí? Pero digamos que ya en este momento ya también hay mecanismos para accederlo. Recientemente Google empezó a implementar otros sistemas mucho más avanzados de factor de autenticación donde dejan de usar las claves y empieza a haber unos temas de autenticación ya más sofisticados, ¿no? Si estoy logueándome y esto ya está funcionando, si voy a loguearme en Gmail, ¿sí? Eh, la autenticación la tengo que autorizar por el teléfono, pero no ni siquiera ya es decir, oiga, si estoy intentando acceder o no, sino se emite un sonido en baja frecuencia entre los dos dispositivos para saber si ellos se están escuchando, ¿no? Entonces empiezan a haber otros factores como mucho más sofisticados porque pareciera que el tema de las claves, a pesar de que es sofisticado para muchos, ya esto a la vuelta de la esquina ya no va a ser suficiente, ¿no? Y como última pregunta,
Luis Carlos, Leonardo Molano Beltrán nos da una pregunta con dos partes. ¿Qué programa gratuito o qué programas gratuitos como Avast o Bitdefender puedes recomendar para aumentar la seguridad? Y segundo, ¿cuál es su opinión de los servicios como Cloudflare? Bueno, voy a empezar de atrás para adelante, ¿sí? De Cloudflare, eh, este servicio, digamos que es más que servicio, nació como un servicio de de CDN y que empezó a tener unos servicios adicionales de, de contención de ataques de DOS, sistemas de WAF, sistemas de caché. Ahorita están incursionando en temas de serverless. Me parece que es una muy buena solución. Es una solución que tiene un punto o tiene una capa gratuita bastante generosa y que puede servir mucho a las empresas y para que no incurran en altos costos, ¿no? Si tienen su sitio web en cualquier hosting, pues venga, ponga sus DNS apuntando a Cloudflare y Cloudflare pues le va a blindar al menos de los vectores más comunes, ataques a su sitio web. Entonces, sí, claro, lo recomiendo. Obviamente, como todo esto, eso es un paquete de entrada, pero pues hay unos, dependiendo de las necesidades de la empresa, pues se puede ir accediendo a niveles mucho más profesionales de este servicio. Ya en el tema de programas gratuitos o eso, pues no me atrevería a recomendar alguno. Eh, Pensaría que todos los sistemas, sean de antivirus o de malware, hacen todo su mejor esfuerzo eh, en esa protección, ¿no? Entonces, y además, muchas veces si bien, digamos, puede que algún antivirus o una empresa de estas reconozca, oiga, venga, descubrí primero este nuevo virus o este nuevo malware, ellos son responsables y comparten entre la comunidad y pues digamos que esas actualizaciones llegan a a todos los antivirus o sistemas de malware o de protección. Entonces digamos que ahí no recomendaría cualquiera, yo creo que lo va a hacer muy bien, ¿sí? Lo importante es tenerlo. Lo que no puede pasar es no tenerlo, ¿no? Y a veces nos confiamos no, es que los virus solo pasan en Windows, pero eso en Mac y en Linux, eso no hay virus ni malware ni nada de eso. Entonces yo no instalo nada, no, eso es un error gigante y eso es un problema de concepto que hay en la industria, ¿no? Ahí en todos tenemos que actuar y para todos hay versiones adecuadas de todo el nivel de presupuesto, ¿no? Desde los gratuitos que tienen patrocinados con publicidad hasta los más sofisticados, pues, de un alto costo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a leer una última pregunta, ya que es una pregunta de interés general y ahora con el teletrabajo es muy importante este tipo de cuidados. Maribel Tezazas nos pregunta, ¿con qué frecuencia es recomendable cambiar las claves a nivel de usuario final? Y a nivel core, ¿es recomendable de que las personas manejen las claves de, por ejemplo, Microsoft 365 como política de seguridad? Imagino que aquí se refiere a que hay que cambiar las claves igual de cuentas corporativas como Microsoft 365. Sí, bueno, dentro de una de las cosas, sea con un sistema de seguridad o no, o una política o teniendo procedimientos, lo que las empresas sí deberían hacer es o sea, implementar un procedimiento, una política de gestión de contraseñas, ¿no? Donde, ¿qué cubren esas políticas? Las reglas aceptadas por la misma, ¿no? Oiga, longitud, periodicidad, cambio, si vamos a aceptar tener centralizado, tener un sistema directorio activo o LDAP o lo que sea para gestionar las claves o no. Eh, se tiene que definir esa política. En esa política, pues se determinará la periodicidad, ¿no? Obviamente lo recomendable probablemente son algo así 3 meses, pero más que la frecuencia, yo creo que consejo muy práctico es la longitud, ¿no? ¿Sí?
usar una longitud adecuada, más de 16 caracteres, y alguien dirá, no, pero si no me aprendo ni el teléfono de la casa, mucho menos una clave de 16 caracteres, pues para eso existen los gestores de contraseñas, donde pues puedes generar una contraseña automática que no me la pueda memorizar y utilizarla y que no nos dé pereza estar rotando la clave o poniendo claves sencillas de descifrar, ¿no? Efectivamente. Bueno, estamos más de 50 minutos en directo. Quiero en este momento aprovechar para dar un pequeño regalo a las personas que han asistido a este evento. Es un diagnóstico técnico gratuito, el cual va a ser totalmente gratuito para las 10 personas, para las 10 primeras personas que lleguen el formulario que ahora mismo les estoy compartiendo mediante el chat. También quiero recordar bueno, si alguien ha llegado tarde o si tiene algún compañero que quiera ver o que quiera revivir este directo, vamos a enviar a las personas que están registradas en este evento de LinkedIn Live, vamos a enviar la grabación de este webinar. Y bueno, antes de finalizar, quiero compartirles un poco más sobre nosotros, sobre Nivelix. Luis Carlos, como lo había comentado al principio, es nuestro director de operaciones y bueno, no solamente tratamos temas de ciberseguridad, que sí es un servicio de Nivelix, sino que acá te ofrecemos una visión estratégica completa para adaptar tu producto digital a las tendencias actuales de consumo que van apareciendo actualmente. Quiero decirles que trabajamos para hacer tu presencia online, la presencia online empresarial, muy atractiva, funcional, robusta y fácilmente descubrible por su audiencia. Hemos aprendido de nuestra experiencia con grandes marcas y podemos utilizar estos conocimientos para potenciar los proyectos digitales de tu empresa. Déjanos crear una solución tecnológica que se ajuste a tus necesidades y ayude a tu empresa a cumplir su misión. Pueden visitarnos en nivelix.com y darle al botón de contacto o directamente a esta cuenta de LinkedIn para lo propio. Ha sido una sesión increíble, increíblemente informativa. Quiero agradecer nuevamente a Luis Carlos, nuestro director de operaciones. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Sí, y bueno, estoy seguro que han aprendido mucho los asistentes y sobre todo cómo proteger sus empresas en el mundo digital. Muchas gracias por su tiempo y gracias a todos los participantes por unirse con nosotros hoy. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Sigan la página si es que no lo hacen este perfil empresarial, porque tenemos un webinar a la vuelta de la esquina con temas muy importantes para la protección y para la evolución de sus negocios. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, hasta luego. Feliz tarde a toda la audiencia. Hasta luego.